la noche de hoy les quiero compartir un tema que estuvimos ahora en la rotación de UCI revisando y que me pareció bastante interesante y junto pues con la doctora Florian me sugirió pues que fuera traído a esta actividad para que todos, digamos, nos empapáramos un poquito de él. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, es tóxico el oxígeno. Entonces, dentro de las generalidades que tenemos, que la oxigenoterapia es un manejo rutinario en cualquier contexto clínico, es un manejo con el que todos estamos familiarizados desde cualquier nivel académico que tenga interacción con el paciente, desde los auxiliares hasta los especialistas. Y tenemos pues que de un 50 a un 84% de los pacientes van a estar expuestos a hiperoxia. A veces se toma esta terapia como, digamos, por decirlo algo, a la ligera y no se estiman las posibles reacciones adversas que se pueden tener cuando hacemos un inadecuado manejo de la oxigenoterapia. Siempre estamos muy alertas a si el paciente presenta una hipoxemia o si el paciente se nos desatura, pero realmente tenemos una tolerancia alta a las saturaciones de oxígeno por encima de 96% o cercanas al 100%. Incluso en muchas ocasiones se puede sentir que esto da, digamos que un tipo de una falsa tranquilidad más en el médico que en el paciente y tenemos que definitivamente las reacciones son importantes, que ya las vamos a ver a lo largo de esta charla. Y como les decía, pues parte importante del personal de la salud lo considera como un manejo inofensivo y pues requiere un manejo adecuado como si fuera cualquier otra terapia o medicamento. Para empezarles, antes de empezar con los efectos celulares o cómo afecta la hiperoxia el sistema, quiero decirles pues que uno de los grandes problemas que enfrentamos con este tema son las definiciones, ¿cierto? A veces, cuando revisamos la literatura, los límites o los rangos en los que se refieren a hiperoxia son bastante heterogéneos, pero digamos que lo más aceptado es que la hiperoxia pues se va a referir a un exceso en el aporte de oxígeno en cuanto a la fracción inspirada del oxígeno por encima de 0.21. Y vamos a tener que cuando yo tengo una fracción inspirada por encima de 0.21, me puedo llevar el paciente a un estado de hiperoxemia. Y esta hiperoxemia va a estar determinada por la presión arterial de oxígeno. Digamos que el valor más aceptado de una presión arterial de oxígeno normal es entre 80 y 100 y pues se definiría que la hiperoxemia va a estar por encima de 100. Y pues a lo largo de esta charla vamos a estar viendo que a pesar de que esta, digamos, es la definición más aceptada a la hora de realizar los estudios, hay una amplia tolerancia en cuanto a los niveles y de descripción en cuanto a lo que se considera una hiperoxemia, ¿cierto? Entonces, dentro de qué efectos adversos o de qué reacciones me puede traer a mí la hiperoxia, vamos a empezar, digamos que una de las que más rápido se asocia y es la generación de especies reactivas de oxígeno. Las fuentes principales de generación de especies reactivas de oxígeno van a ser la cadena de transporte de electrones mitocondrial, las enzimas oxidantes, las células fagocíticas, el metabolismo del ácido araquidónico y la autooxidación celular y las enzimas metabólicas. Usualmente, yo en el cuerpo o en mi funcionamiento normal, voy a tener unos sistemas de barrido para estas especies reactivas de oxígeno. Dentro de esos sistemas de barrido voy a tener unos sistemas enzimáticos y dentro de estos voy a tener la superóxido dismutasa, las metaloproteinasas, las catalasas y componentes del ciclo redox con la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Un equilibrio entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y estos mecanismos antioxidantes es lo que me permite mantener una integridad celular y evitar el daño estructural. Vamos a tener que dentro de las especies reactivas de oxígeno
vamos a tener el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales de hidroxilo, el oxígeno singlete, el anión hipocloroso y el ozono, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, es muy importante a nivel corporal mantener un balance entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y los sistemas de barrido. Si yo tengo si estoy teniendo un aporte de oxígeno superior al que necesita el paciente, o si yo le estoy generando un aporte de oxígeno a un paciente que no tiene de base hipoxemia, lo que puedo hacer es, al aumentar este oxígeno, aumentar la producción de especies reactivas y superar los sistemas de barrido. Cuando yo supero estos sistemas de barrido, voy a generar daños a nivel de membranas lipídicas, a nivel de proteínas y ácidos nucleicos. Estos daños me van a llevar a una alteración en la señal intracelular, me van a llevar a una alteración en la transcripción de proteínas y en la función enzimática. Por tanto, pues voy a tener un daño a nivel de las membranas celulares y estas especies reactivas también me pueden generar un daño a nivel del ADN celular y generarme pues una alteración a nivel del núcleo a nivel genético y llevarme a una apoptosis y a una lesión celular. En esta lesión celular, uno de los primeros órganos que me va a lesionar o de los primeros órganos que me va a comprometer va a ser el pulmón. Este estrés oxidativo que se genera en la producción de las especies reactivas de oxígeno va a ir ligado a un aumento de citoquinas proinflamatorias y esto me va a generar un daño histológico. Este daño histológico se ha descrito tanto en animales como en humanos y se ha descrito que no solo hay un daño inflamatorio, sino que hay una alteración a nivel de la sintasa de óxido nítrico dada por estas especies reactivas de oxígeno y me va a alterar la vasculatura, no solo a nivel pulmonar, sino a otros niveles, a otros órganos. Por tanto, como les mencionaba, es muy importante evitar estas concentraciones altas de oxígeno para evitar la lesión celular y la muerte y la apoptosis pues, a nivel mitocondrial. Y es de recalcar que inicialmente, si tenemos un paciente con hipoxemia, iniciamos la terapia con oxígeno para tratar de evitar que ese paciente tenga una alteración en su función celular y una caída en la producción de ATP. Pero si yo tengo una hiperoxia y estoy generando estas especies reactivas de oxígeno, eventualmente también voy a tener un daño celular y una disminución en este ATP, por tanto generando, digamos, un efecto paradójico a lo que quiero y más que corregir esa hipoxemia o corregir esa alteración celular, voy a empeorar. Digamos que dentro de los efectos fisiológicos de la hipoxemia, pues vamos a tener, de la hiperoxia y de la hiperoxemia, vamos a tener que las concentraciones de oxígeno, arteriales de oxígeno, van a estar ligadas y van a aumentar proporcional al aumento en la fracción inspirada de oxígeno. Estos incrementos van a ser proporcionales en ambas y además voy a tener también un incremento en la saturación arterial de oxígeno. Como les mencionaba, inicialmente, si bien se estaría aumentando las concentraciones arteriales de oxígeno y teóricamente esto me mejoraría el aporte de oxígeno pues a nivel general en el organismo, vamos a tener que la hiperoxemia me genera alteración en la vasculatura y por tanto, a pesar de que tengo un aumento en las concentraciones arteriales de oxígeno, la vasoconstricción que se me genera derivada de la hiperoxemia va a generar un desbalance a nivel microvascular y por tanto voy a terminar con una hipoxemia regional o localizada de manera pues microvascular. Y como les decía, pues esto es lo que yo inicialmente quiero corregir cuando estoy iniciando una terapia con oxígeno. En esta gráfica
en esta gráfica vemos que hay un mayor, digamos que obviamente las presiones arteriales de oxígeno que más me generan aumento en la concentración arterial van a ser las que sean más altas, entonces van a ser en las hiperoxemias más severas. Bueno, continuando pues con los cambios fisiológicos que me genera la hiperoxemia, como ya les había comentado, a nivel pulmonar es donde se me da una de las primeras consecuencias o donde se me da la primera afectación de este evento. Entonces, a medida que yo tengo un aumento en las presiones arteriales de oxígeno, los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores y periféricos de los cuerpos carotídeos van a generar una hiperventilación inicial cuando tengo la hipoxemia para mejorar la saturación de oxígeno, ¿cierto? Entonces uno puede esperar que si yo estoy teniendo un paciente con un aporte alto de oxígeno, vaya a tener una disminución en esta ventilación, en esta ventilación. Pero vamos a tener que después de 1 o 2 minutos de tener un paciente respirando bajo una mezcla hiperóxica, vamos a tener un aumento paradójico de la respuesta respiratoria y esto me va a incrementar la ventilación minuto. Y esto se me va a elevar más allá pues de los niveles que tenía previamente antes de empezar la terapia con oxígeno y pues vamos a tener que esta hiperventilación hiperóxica me va a llevar a alteraciones a nivel del CO2, ¿cierto? Y eso es lo que nos muestra la gráfica. Cuando yo tengo esta hipoventilación inicial por hipoxemia, pero después se me da la hiperventilación, voy a tener un efecto, digamos, deleterio doble cuando me voy a las consecuencias en otros órganos, porque voy a tener una vasoconstricción por la hiperoxia y una vasoconstricción por la hipocapnia. Cuando yo tengo, digamos que cuando el paciente genera cambios en la presión arterial de CO2 secundarios a esta hiperventilación, las consecuencias pues van a ser más atenuadas versus si el paciente me mantiene los niveles de CO2 estables. Y esto se va a explicar porque cuando tengo una alteración, cuando tengo una hiperoxemia, voy a tener saturada completamente la hemoglobina y me va a generar un desplazamiento de la curva de disociación de hemoglobina a la izquierda. Esto va a generar que la hemoglobina tenga poca afinidad por el CO2 y una mayor afinidad por el oxígeno y me genere entonces una acumulación de CO2 sistémico y me genere pues más hiperventilación. Además, a nivel pues pulmonar, no solo vamos a tener este impacto en la ventilación minuto, sino que vamos a tener, cuando tengo un paciente solamente ventilado con mezclas hiperóxicas, voy a tener un mayor barrido del nitrógeno. Y entonces, a nivel alveolar, esta mayor concentración de oxígeno me va a generar una difusión rápida de gases y por tanto voy a tener una predisposición a generar atelectasias y una predisposición a generar desbalances en la ventilación, en la relación de ventilación-perfusión, impactando esto negativamente en el paciente. Y además, como ya les mencionaba, las especies reactivas de oxígeno y la hiperoxia me va a generar vasoconstricción. Y si bien se podría pensar que a nivel pulmonar voy a tener una vasodilatación, voy a tener una
lo que realmente, ese efecto realmente es muy bajo. Y digamos que se me da un efecto paradójico cuando tengo hiperoxemia. A nivel cardíaco, vamos a tener que, como ya les había comentado, al tener una vasoconstricción sistémica y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, voy a tener efectos, esto me va a impactar a largo plazo en el gasto cardíaco, porque me va a aumentar la poscarga. Entonces, a medida que que yo tengo un paciente con mezclas hiperóxicas o bajo el influjo de la hiperoxia, voy a tener a la larga, a medida que me aumenta la concentración arterial de oxígeno, voy a tener una disminución en el flujo coronario. Entonces, cuando tengo pacientes, digamos, en el contexto de infartos, en el contexto, sí, en el contexto de un infarto agudo, y estoy utilizando un oxígeno sin que el paciente lo requiera, lo que estoy realmente generando es mayor efecto deleterio y una perpetuación de ese daño coronario. El aumento, a pesar de que yo tenga las concentraciones arteriales de oxígeno aumentadas y esto me genere, en teoría, un mayor aporte de oxígeno, al tener esa vasoconstricción, realmente la vasoconstricción me supera el aporte de oxígeno y lo que voy a tener en últimas va a ser una hipoperfusión, pues un aporte inadecuado de oxígeno a nivel coronario. A nivel muscular realmente vamos a tener efectos similares también derivados de esa vasoconstricción, pero tenemos que a nivel muscular, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, vamos a tener un impacto menor que el que se tiene a nivel cardíaco. Por tanto, el músculo esquelético me tolera mejor esa vasoconstricción y a pesar de que tengo una disminución en el flujo, este no va a ser tan marcado y por tanto el desbalance o la hipoxia a nivel de este órgano no va a ser tan grave. A nivel cerebral, digamos que si bien ya lo hemos visto con los otros órganos, con el cerebro no es diferente y vamos a tener una disminución en ese flujo cerebral eh, cuando se da la hiperoxia por esta vasoconstricción. Y sucede que, como les comentaba ahorita, cuando se da la hiperventilación secundaria debido a la hipoxemia, vamos a tener un doble estímulo negativo a nivel cerebral que me va a disminuir de manera marcada el flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, si tengo un paciente en el contexto de una isquemia, de un trauma craneano, de un trauma encefalocraniano, debo tener mucho cuidado con los niveles de saturación de oxígeno o el nivel de presión arterial de oxígeno que ese paciente tiene para no generar una perpetuación en el daño. Inicialmente se pensaba que mejorar ese aporte o dar un aporte, digamos, adicional en este tipo de pacientes era benéfico, pero realmente, como ya vamos a ver, no se ha visto pues que esto impacte de manera positiva y realmente tiene un impacto marcado deleterio e impacta en la mortalidad. Entonces, ya teniendo en cuenta pues cuáles son estas alteraciones que se me generan a nivel pues fisiológico y a nivel celular cuando tengo hiperoxia, cuando estoy manejando presiones arteriales de oxígeno por encima de lo normal o por encima de 100, entonces vamos pues como a revisar un poco los estudios que hay al respecto. Esta es un metaanálisis que busca revisar, evaluar sistemática, pues hace una revisión sistemática de pacientes que están recibiendo una mezcla conservadora de oxígeno versus una terapia conservadora de oxígeno versus una terapia liberal de oxígeno. En este metaanálisis, el resultado primario era evaluar la mortalidad hospitalaria. Se incluyeron 19 estudios. Dentro de estos 19 estudios, pues se contaba con 49.389 pacientes. Digamos que era
una muestra amplia, pero lo que se encontró es que había mucha heterogeneidad en cuanto a la definición de hiperoxia. Se hablaba en algunos de hiperoxia por encima de 300 y no solo por encima de 100, como lo mencionaba yo ahorita en el rango normal, y de hecho encontraron rangos tan heterogéneos que iban desde 85 hasta 487 milímetros de mercurio. La mayoría de estas pues de estos resultados de esta presión arterial de oxígeno se midió en las primeras 24 horas del manejo y se encontró que la mortalidad intrahospitalaria fue mayor en aquellos pacientes que fueron sometidos a una terapia liberal de oxígeno. ¿Qué sucede? Como les mencionaba, hay mucha heterogeneidad, no solo en el grupo general, sino dentro de la evaluación de los subgrupos. Y el mayor beneficio o el mayor impacto en mortalidad se vio en el grupo de los pacientes que estaban posparo. Una de las grandes limitantes de este estudio, antes de continuar con los otros, es que todos los estudios que se incluyeron fueron estudios observacionales. Y digamos que eso, si bien ya nos mostraba que y era deleteria en el paciente, digamos que la evidencia no era muy fuerte y dejaba, digamos que a un espacio a que no haya tanta claridad en la recomendación y en unas nuevas metas en cuanto al manejo de la oxigenoterapia. Entonces, teniendo en cuenta pues que este estudio tenía tantos limitantes, en el 2016 se realiza esta otra revisión sistemática y metaanálisis que también trataba de evaluar la terapia conservadora versus la terapia liberal. Aquí se incluyeron pacientes pues mayores de 18 años, adultos, se excluyeron pacientes que tenían alteraciones a nivel pulmonar o que estaban en terapia de ECMO o en terapias hiperbáricas. El resultado primario de este estudio lo que buscaba era evaluar la mortalidad a 30 días, la mortalidad intrahospitalaria y la morbilidad derivada de terapias liberales versus terapias conservadoras. Dentro de la morbilidad lo que evaluaba era discapacidad, riesgo de neumonía adquirida intrahospitalaria, cualquier infección adquirida mientras el paciente estuvo hospitalizado y el tiempo de estancia hospitalaria. En este estudio, pues en este metaanálisis se incluyeron 25 estudios y lo que encontraron fue que con la oxigenoterapia conservadora tenían una menor mortalidad intrahospitalaria. También tenían una menor mortalidad a 30 días y una menor mortalidad en el seguimiento a 3 meses. Realmente en este estudio no encontraron diferencias en cuanto a los efectos secundarios y digamos que de las debilidades, una de las debilidades que tiene este metaanálisis es que realmente si observamos las diferencias entre la oxigenoterapia conservadora y la oxigenoterapia estándar en cuanto a rangos no era muy grande. De hecho, se incluía en el rango de la oxigenoterapia conservadora, dentro de la oxigenoterapia conservadora, los rangos de la oxigenoterapia estándar. Entonces, digamos que esta es una de las grandes críticas que tiene este estudio, que realmente las diferencias a nivel de las dos terapias no eran marcadas y aún así dio una diferencia en la mortalidad. Este estudio mostró pues también, digamos que en los resultados secundarios, una menor presentación de shock
y de falla hepática en los pacientes que tenían una terapia conservadora, y en un análisis posterior que no estaba planeado desde el principio se determinó que también presentaba mayores días, mayores días de terapia libre de días libres de ventilador en los pacientes que tenían en cuanto posteriormente sale este estudio en el 2017. Este estudio lo que buscaba era que, teniendo en cuenta todas las falencias que habían tenido los metaanálisis posteriores, lo que hizo este estudio fue enfocarse en ensayos controlados aleatorizados. En este estudio se incluyeron 25 estudios al final y que incluían 16.037 pacientes. Dentro de estos pacientes teníamos pacientes con no solo enfocados en el cuidado crítico, sino pacientes de diversos tipos de patologías. Lo que hizo fue, de nuevo, comparar una estrategia conservadora con una estrategia más liberal en cuanto a la administración de oxígeno. ¿Qué encontraron? Que esta mortalidad también fue mayor en los pacientes con una terapia liberal, pero no encontraron realmente una diferencia en resultados secundarios. Digamos que la ventaja que tiene este metaanálisis con respecto al anterior es que, como les digo, incluyó ensayos controlados aleatorizados, por lo tanto, digamos que tuvo una mayor fuerza a nivel de brindar evidencia, pero más sin embargo, como les dije, en todos los resultados secundarios no hubo grandes diferencias. Posteriormente, se realiza este artículo, está basado en el estudio IQROX que se realizó en el 2018. Este es un ensayo controlado, es un ensayo controlado aleatorizado, multicéntrico, de cegamiento simple, incluyó una muestra de 1.000 pacientes, se hizo un piloto inicial de 100 pacientes y luego se continuó pues con la muestra sin mayores cambios en el protocolo pues del estudio. El resultado primario de este estudio buscaba el número de días, el número de días que el paciente estaba sin ventilador, no buscó impacto en mortalidad. Y digamos que esa es una de las críticas que se le hace a este estudio pues incluyó pacientes adultos mayores de 18 años. Dentro de los criterios de exclusión tiene pues que el paciente tenga una indicación clínica previa de hiperoxemia, pacientes en los cuales se deba evitar la hiperoxia, pacientes gestantes, pacientes con una mortalidad importante o pacientes pues que tengan una expectativa de vida menor a 90 días, pacientes que hayan sido admitidos a la UCI por sobredosificación de sustancias, pacientes que hayan tenido una dependencia previa de ventilación mecánica, pacientes con sospecha de alteraciones pues musculares, que el criterio médico indique pues que no es candidato, pacientes que hayan estado involucrados en otros estudios y pacientes que hayan estado ventilados por más de 2 horas no eran pues incluidos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron 2 grupos, un grupo con terapia conservadora y un grupo con terapia usual pues de oxígeno. Dentro de estos grupos, entonces lo que ellos hicieron fue que fijaron un límite inferior en ambos grupos, un límite inferior de 90%. Si el paciente en cualquiera de los 2 grupos presentaba una saturación de oxígeno menor a 90%, se realizaba una intervención.
El objetivo en la terapia conservadora era utilizar la menor fracción inspirada de oxígeno posible para tener una adecuada saturación de oxígeno por encima de 90 con un límite superior de 97% y en caso de que el paciente superara esos niveles de 97% en su saturación, se realizaba una disminución en el aporte de oxígeno que se estaba administrando hasta llegar a punto 21. Y como les digo, la idea era mantener una saturación por encima de 90 y menor a 97 durante pues todo el tiempo que duró, durante todo el tiempo que duró el estudio en estos pacientes. Y esto versus la terapia liberal, que simplemente no tenía un límite superior y de hecho digamos que se les incentivaba o se les indicaba a los tratantes que no bajaran las fracciones inspiradas de oxígeno por debajo del punto 3. Y como les dije, no había un límite superior y ya vamos a ver cuáles fueron pues, los resultados y las consecuencias. Dentro de las características de los pacientes, realmente vemos que en ambos grupos teníamos 484 pacientes en los pacientes en el grupo de terapia conservadora y 481 pacientes en el de terapia liberal. Realmente si uno se fija, no había pues como una gran diferencia entre las características de ambos grupos. Acá tenemos como los diferenciados, los diagnósticos que tenían en ambos grupos. Tenemos pues que donde la mayoría de los pacientes eran cardiovasculares, tenían pues alguna alteración cardiovascular, alguna alteración respiratoria o tenían pues sepsis. Dentro de los resultados primarios, tenemos que no encontraron, no encontraron diferencias en cuanto a los días libres de ventilador a 28 días. No hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Como les dije, digamos en el, en el resultado primario no estaba contemplado la mortalidad, pero dentro de los resultados secundarios sí, y se encontró pues un aumento en la mortalidad de los pacientes con terapia liberal versus los pacientes con terapia conservadora. En el resto de los resultados secundarios realmente no hubo mayor diferencia. Como les dije, no hay diferencia ni en días libres de ventilador ni en mortalidad en ambos grupos. Esto contrastaba mucho con los estudios anteriores que sí habían mostrado diferencias en mortalidad. Dentro de estos, digamos que es algunas de las causas de mortalidad que se presentaron en los diferentes grupos. Tenemos pues que a nivel cardiovascular, dentro de las causas de mortalidad estaba la arritmia, el choque cardiogénico, choque distributivo y choque hipovolémico. Y a nivel respiratorio teníamos pues la falla respiratoria, que eran pues como de los grupos más de los diagnósticos más representativos en ambos grupos. Dentro de los resultados secundarios, como les dije, no habían pues marcadas diferencias en los resultados de ambos grupos, ni en cuanto a disfunción cognitiva, ni en cuanto a mortalidad a 90 días. Se encontró que sí hubo una menor discapacidad o un menor impacto en la funcionalidad del paciente en el grupo conservador versus el grupo liberal y
pero pues fue en lo único. Realmente en otro de los resultados secundarios que evaluaba cómo era la situación laboral posterior al haber recibido la terapia y haber estado su estancia y haber tenido su estancia en UCI, realmente no hubo ninguna diferencia. Y sí se observó luego en el posterior, en el análisis por subgrupos, que los pacientes con encefalopatía hipoxico-isquémica se beneficiaron más de la estrategia conservadora de oxígeno. Digamos que este es como el estudio más reciente, de hecho, aún está en proceso de realizarse una comparación con una muestra más grande para dar resultados más concluyentes. Realmente, digamos que las conclusiones de la revisión de este tema es que no se puede dejar de lado el daño o el impacto que se puede generar con la hiperoxia, y que realmente, si bien en este último estudio no se encontró esta diferencia en la mortalidad, los estudios anteriores venían mostrando los efectos deleterios claros que tiene la hiperoxia. Por tanto, digamos que el llamado es a no solo fijarnos y a intervenir en casos de que nos presente una hipoxemia, sino también realizar una intervención cuando tenemos saturaciones de oxígeno por encima de 97. Si bien no hay metas ideales establecidas hasta ahora, digamos que en la literatura se considera que tener saturaciones, se deben perseguir unas saturaciones de oxígeno cercanas a lo fisiológico y tenerlas entre 94 y 97% y evitar, como les digo, sobrepasarlo, sobre todo por tiempos prolongados, porque pues ya vimos los efectos deleterios que esto puede causar en el paciente.